Si estás escuchando este mensaje ahora mismo, detente un segundo. Respira. Y presta atención. Porque esto que estás a punto de escuchar no es entretenimiento. No es motivación barata. No es otro vídeo más que olvidarás mañana. Es algo diferente. Es una advertencia. Es una revelación. Es un mensaje que llega justo en el momento en que tu mente estaba preparada para recibirlo. Porque hay algo que nadie te dijo cuando eras niño. Algo que nunca enseñaron en la escuela. Algo que nadie explicó en tu casa. Algo que incluso hoy sigue oculto frente a tus ojos. Existe un programa instalado dentro de tu mente. Un programa invisible. Un programa silencioso. Un programa que ha estado funcionando todos los días de tu vida sin que lo notes. Mientras crecías. Mientras tomabas decisiones. Mientras dudabas de ti mismo. Mientras pensabas que no eras suficiente. Ese programa ya estaba trabajando. Moldeando tus pensamientos. Limitando tus decisiones. Diseñando tus miedos. Definiendo tu identidad. Y lo más peligroso de todo, es que nunca te pidieron permiso para instalarlo. Desde pequeño empezaste a escuchar frases que parecían normales. Frases que parecían inofensivas. Frases que parecían protección. Pero en realidad eran instrucciones. No sueñes tan alto. No todos pueden lograrlo. La vida es difícil. El dinero cuesta demasiado. No es para gente como nosotros. Cada una de esas frases fue una línea de código entrando lentamente en tu mente. Una línea. Luego otra. Luego otra. Hasta que un día dejaste de cuestionarlas. Y empezaste a creerlas. Y cuando empezaste a creerlas, empezaron a convertirse en tu realidad. Sin darte cuenta comenzaste a reducir tus sueños. A esconder tus ideas. A evitar riesgos. A aceptar menos de lo que merecías. No porque fueras débil. No porque fueras incapaz, sino porque estabas programado. Programado para dudar. Programado para obedecer. Programado para sobrevivir, en lugar de avanzar. Y lo más impresionante es que casi nadie lo nota. La mayoría de las personas vive toda su vida sin descubrir que su forma de pensar no nació con ellas. Fue instalada. Repetida. Reforzada. Aceptada. Convertida en identidad. Pero algo cambió. Algo dentro de ti empezó a incomodarse. Algo dentro de ti empezó a hacer preguntas. Algo dentro de ti empezó a sospechar que había más. Más capacidad. Más claridad. Más poder. Más destino. Y esa incomodidad que sientes no es casualidad. Es una señal. Es el inicio del despertar. Porque las personas que siguen dormidas no buscan este tipo de mensajes. No llegan hasta aquí. No escuchan hasta este punto. Pero tú sí. Y eso significa algo importante. Significa que tu mente ya está lista para romper el programa antiguo. Significa que tu identidad está empezando a cambiar. Significa que estás entrando en una etapa diferente de tu vida. Una etapa donde ya no aceptas límites heredados. Donde ya no repites historias antiguas. Donde ya no permites que el miedo decida por ti. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que empiezas a recuperar el control de tu mente. Hoy es el día en que empiezas a ver lo que antes no podías ver. Hoy es el día en que empiezas a pensar como las personas que construyen su destino en lugar de soportarlo. Pero antes de continuar necesito que hagas algo importante. Algo pequeño. Algo simple. Algo que parece insignificante, pero que marca el inicio de tu nueva decisión mental. Haz clic en me gusta ahora mismo. No después. Ahora. Porque ese gesto le envía un mensaje directo a tu cerebro. Le dice que ya no estás aquí solo mirando. Estás aquí participando. Estás aquí despertando. Estás aquí tomando el control. Y lo que viene después de este momento, puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu vida. Porque lo que estás a punto de descubrir, muy pocas personas llegan a comprenderlo. Y cuando lo entienden, ya no vuelven a pensar igual nunca más. Ahora que sabes que existe un programa invisible funcionando dentro de tu mente, necesitas conocer algo aún más importante. Ese programa no empezó ayer. No empezó cuando creciste. No empezó cuando tuviste problemas. Empezó mucho antes. Empezó cuando eras niño. Y lo más impactante de todo, es que ni siquiera lo recuerdas. Porque ocurrió lentamente. En silencio. Sin que pareciera peligroso. Sin que pareciera importante. Sin que pareciera definitivo. Pero lo fue. Cuando eras niño tu mente era diferente a la de ahora.
No tenía filtros. No tenía barreras. No tenía dudas. Era una mente abierta. Una mente absorbente. Una mente lista para creer. Todo lo que escuchabas se convertía en verdad. Todo lo que veías se convertía en ejemplo. Todo lo que repetían los adultos se convertía en realidad. No analizabas. No cuestionabas. No rechazabas. Aceptabas. Y ese fue el momento exacto en el que empezó la programación. Tal vez fue la primera vez que alguien se rió de un sueño tuyo. Tal vez fue la primera vez que escuchaste: eso es imposible. Tal vez fue la primera vez que intentaste algo nuevo y alguien dijo: ten cuidado. Tal vez fue la primera vez que sentiste miedo de equivocarte. Ese momento parecía pequeño. Parecía insignificante. Parecía pasajero. Pero no lo era. Porque ese fue el instante en que apareció la primera grieta en tu confianza. Y después vino otra. Y después otra. Y después otra más. Hasta que poco a poco empezaste a cambiar. No cambió tu talento. No cambió tu inteligencia. No cambió tu potencial. Cambió tu percepción de ti mismo. Empezaste a pensar diferente. Empezaste a actuar diferente. Empezaste a limitarte sin darte cuenta. Lo más curioso es que nadie lo hizo con mala intención. Tus padres querían protegerte. Tus profesores querían ayudarte. Tu entorno quería darte seguridad. Pero sin saberlo, también empezaron a darte límites. Límites disfrazados de consejos. Límites disfrazados de experiencia. Límites disfrazados de amor. Frases como: la vida no es tan fácil. No todos pueden lograrlo. Es mejor ir a lo seguro. No arriesgues demasiado. Conformarse también es sabiduría. Parecían advertencias. Pero en realidad eran instrucciones. Instrucciones que tu mente guardó. Instrucciones que tu mente repitió. Instrucciones que tu mente convirtió en identidad. Y sin darte cuenta empezaste a construir una versión más pequeña de ti. Una versión más silenciosa. Más prudente. Más obediente. Más limitada. Porque cuando un niño escucha muchas veces lo que no puede hacer, termina olvidando lo que sí puede hacer. Ese es el verdadero inicio del programa invisible. No empieza con el fracaso. Empieza con la duda. No empieza con la pobreza. Empieza con la creencia. No empieza con la falta de oportunidades. Empieza con la falta de permiso interno. Y ese permiso alguien más lo empezó a escribir por ti. Lo escribió la repetición. Lo escribió el miedo colectivo. Lo escribió el entorno. Pero sobre todo, lo escribió la normalidad. Porque lo normal parecía seguro. Lo normal parecía correcto. Lo normal parecía inteligente. Pero lo normal también era quedarse dentro del límite. Lo normal era no destacar. Lo normal era no intentar demasiado. Lo normal era no incomodar a nadie. Y entonces hiciste algo que casi todos hacen sin darse cuenta. Empezaste a adaptarte. Adaptarte para encajar. Adaptarte para evitar críticas. Adaptarte para sentirte aceptado. Adaptarte para no sentirte diferente. Y cada vez que te adaptabas, te alejabas un poco más de tu verdadera versión. Tal vez no lo notaste en ese momento. Pero tu mente sí. Tu mente empezó a registrar algo peligroso. Empezó a registrar que ser auténtico podía ser incómodo. Que pensar diferente podía ser riesgoso. Que destacar podía ser peligroso. Y desde ese instante, empezó a protegerte. Pero no protegiendo tu crecimiento. Protegiendo tu conformidad. Porque la mente infantil tiene una prioridad clara. Sobrevivir emocionalmente. Ser aceptado. Ser aprobado. Ser parte del grupo. Aunque eso signifique renunciar a su grandeza. Y así fue como nació tu primera versión limitada. No porque fueras débil. No porque fueras incapaz. No porque no tuvieras talento. Sino porque estabas aprendiendo a sobrevivir dentro del sistema. Pero aquí está la parte más importante de todo esto. Si la programación empezó en un momento específico de tu vida, también puede terminar en otro momento específico. Y ese momento es ahora. Porque el simple hecho de que estés escuchando esto significa algo poderoso. Significa que tu mente ya empezó a cuestionar lo que antes aceptaba. Significa que tu identidad antigua está perdiendo fuerza. Significa que la versión real de ti está empezando a despertar. Y cuando eso ocurre, ya no hay regreso posible. Porque después de reconocer la programación,
Ya no puedes seguir viviendo dentro de ella sin darte cuenta. Después de entender que tu programación empezó cuando eras niño, necesitas descubrir algo aún más profundo. Algo que casi nadie se atreve a cuestionar. Algo que parece inofensivo. Algo que parece correcto. Algo que parece seguro. Pero que en realidad es uno de los mecanismos más poderosos de control mental que existen. Se llama normalidad. Durante toda tu vida escuchaste esa palabra como si fuera una meta. Como si fuera estabilidad. Como si fuera inteligencia. Como si fuera madurez. Pero nadie te explicó lo que realmente significa vivir dentro de lo normal. Porque lo normal no es neutral. Lo normal es un acuerdo invisible. Un acuerdo silencioso. Un acuerdo colectivo que millones de personas aceptan sin cuestionarlo. Y cuando millones aceptan algo sin cuestionarlo, se convierte en verdad social. Aunque no sea verdad real. Desde pequeño aprendiste que era normal hacer. Normal estudiar lo mismo que todos. Normal pensar como todos. Normal trabajar como todos. Normal vivir como todos. Normal callar cuando querías hablar. Normal dudar cuando querías avanzar. Normal renunciar cuando querías intentar. Y poco a poco empezaste a entender algo sin que nadie lo dijera claramente. Ser diferente tenía un precio. Pensar distinto tenía consecuencias. Salir del camino tenía riesgos. Entonces hiciste lo mismo que hace casi todo el mundo. Elegiste encajar. No porque quisieras rendirte, sino porque querías pertenecer. Porque pertenecer es una necesidad humana profunda. Es una necesidad que la mente protege incluso más que los sueños. Incluso más que el talento. Incluso más que el futuro. Porque la normalidad es el terreno perfecto donde crecen las creencias limitantes. La normalidad repite horarios sin propósito. La normalidad acepta trabajo sin pasión. La normalidad tolera vida sin dirección. La normalidad enseña a sobrevivir, pero no enseña a construir destino. Mira a tu alrededor. Observa con atención. La mayoría de las personas no eligió su vida. La heredó. Heredó sus miedos. Heredó sus límites. Heredó sus expectativas. Heredó sus dudas. Y luego aprendió a llamarlo realidad. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. Si todos siguen el mismo camino, ¿por qué tan pocos llegan a donde realmente quieren llegar? Si lo normal funcionara, la mayoría sería feliz. Si lo normal funcionara, la mayoría viviría tranquila. Si lo normal funcionara, la mayoría tendría libertad. Pero la realidad muestra algo distinto. La mayoría vive cansada. La mayoría vive preocupada. La mayoría vive esperando algo que nunca llega. Esperando el momento correcto. Esperando más seguridad. Esperando mejores condiciones. Esperando permiso. Y mientras espera, el tiempo pasa. Sin ruido. Sin aviso. Sin regreso. Ese es el verdadero peligro de la normalidad. No es que sea mala. Es que es silenciosa. Es cómoda. Es aceptada. Y precisamente por eso, es peligrosa. Porque no parece una trampa. Parece una elección. Pero no lo es. Es una ruta prediseñada. Una ruta que millones siguen sin preguntarse si realmente es suya. Tal vez ahora empiezas a recordar momentos en los que sentiste algo extraño dentro de ti. Momentos en los que intuías que podías hacer algo más. Pensar algo más. Construir algo más. Pero decidiste ignorarlo. No porque fueras débil, sino porque ser diferente significa caminar sin garantías. Y la mente programada teme más la incertidumbre que la mediocridad. Ese es el verdadero poder de la normalidad. Convierte lo posible en improbable. Convierte lo extraordinario en peligroso. Convierte lo diferente en incómodo. Pero aquí está lo que cambia todo. Las personas que transforman su vida no son las más inteligentes. No son las más fuertes. No son las más preparadas. Son las que se atreven a cuestionar lo normal. Son las que se hacen una pregunta distinta. Una pregunta que muy pocos se atreven a formular. ¿Y si la vida que me dijeron que era correcta, no era la mía? Porque el día que aparece esa pregunta, aparece también algo nuevo. Aparece la duda consciente. Y la duda consciente es el inicio del despertar mental. Es el momento en que tu mente deja de obedecer automáticamente. Es el momento en que tu identidad empieza a reconstruirse. Es el momento en que la programación empieza a perder fuerza. Y si estás escuchando esto ahora mismo, significa que esa pregunta ya empezó a crecer dentro de ti. Significa que la normalidad ya no te parece suficiente.
Significa que algo dentro de ti está listo para avanzar hacia otra forma de pensar. Otra forma de decidir. Otra forma de vivir. Porque después de descubrir que tu programación empezó en la infancia, y después de reconocer que la normalidad reforzó esa programación durante años, aparece la siguiente revelación. Una revelación aún más profunda. Una revelación que casi nadie llega a comprender completamente. Y es esta. No solo fuiste programado por tu entorno cercano. También fuiste programado por algo mucho más grande. Mucho más silencioso. Mucho más poderoso. El sistema. Descubriste que la normalidad no era simplemente una forma de vivir. Era una estructura. Una estructura silenciosa. Una estructura aceptada por millones de personas sin cuestionarla. Pero ahora necesitas entender algo todavía más profundo. Algo que cambia completamente la forma en que interpretas tu vida. La normalidad no apareció por accidente. La normalidad fue construida. Fue repetida. Fue reforzada. Fue protegida. Porque detrás de lo que parece rutina, existe algo más grande funcionando. Algo más antiguo. Algo más organizado. Algo que casi nadie logra ver con claridad. El sistema. No es una persona. No es una institución específica. No es un enemigo visible. Es una red de ideas. Una red de hábitos. Una red de reglas invisibles que determinan cómo piensa la mayoría sin que la mayoría lo note. Desde pequeño entraste en esa red. Primero sin darte cuenta. Luego creyendo que era la única forma de vivir. Y finalmente defendiendo sus reglas como si fueran tuyas. Te enseñaron cuándo hablar. Cuándo callar. Cuándo obedecer. Cuándo esperar. Cuándo conformarte. Pero nunca te enseñaron algo esencial. Nunca te enseñaron a cuestionar. Porque una mente que cuestiona es una mente difícil de controlar. Una mente que cuestiona deja de repetir. Deja de aceptar. Deja de obedecer automáticamente. Y eso cambia todo. El sistema no necesita castigarte para limitarte. Solo necesita distraerte. Distraerte con rutinas. Distraerte con miedo. Distraerte con urgencias pequeñas. Distraerte con preocupaciones constantes. Para que nunca tengas tiempo de hacerte la pregunta correcta. Porque la pregunta correcta es peligrosa. La pregunta correcta cambia identidades. La pregunta correcta rompe programas mentales. La pregunta correcta despierta personas. Y las personas despiertas ya no viven igual. Empiezan a notar cosas que antes parecían normales. Empiezan a ver patrones repetidos. Empiezan a reconocer límites invisibles. Empiezan a detectar decisiones que nunca eligieron realmente. Tal vez ahora mismo estás recordando momentos de tu vida en los que sentiste que algo no encajaba. Momentos en los que parecía que estabas siguiendo un camino que no habías elegido. Momentos en los que avanzabas, pero no sabías hacia dónde. Eso no era casualidad. Era intuición. Era tu mente intentando decirte algo importante. Intentando decirte que estabas funcionando dentro de un diseño que no habías creado tú. Porque el sistema tiene una característica muy particular. No necesita obligarte. Necesita que participes. Necesita que aceptes. Necesita que repitas. Y cuando repites durante suficiente tiempo, empiezas a creer que decidiste. Ese es el mecanismo más poderoso que existe. Convertir la programación en identidad. Hacer que lo heredado parezca personal. Hacer que lo repetido parezca natural. Hacer que lo impuesto parezca elección. Por eso la mayoría de las personas nunca intenta salir del camino establecido. No porque no puedan, sino porque no lo reconocen como un camino. Lo reconocen como la única opción. Pero aquí aparece algo importante. Algo que cambia completamente tu posición dentro de esta historia. Tú ya no estás en ese punto. Porque el simple hecho de estar escuchando este mensaje significa algo diferente. Significa que tu mente empezó a observar lo que antes solo repetía. Significa que empezaste a notar lo que antes parecía invisible. Significa que tu identidad está entrando en una nueva etapa. La etapa del cuestionamiento consciente. Y el cuestionamiento consciente es el inicio del verdadero poder personal. Porque cuando empiezas a cuestionar, empiezas a elegir. Cuando empiezas a elegir, empiezas a construir. Cuando empiezas a construir, empiezas a recuperar tu dirección. Ese es el momento exacto en el que el sistema pierde su mayor ventaja. Su invisibilidad. Porque el sistema funciona mejor cuando nadie lo ve. Funciona mejor cuando nadie lo nombra.
Funciona mejor cuando nadie lo entiende. Pero pierde fuerza en el instante en que alguien empieza a observarlo con claridad. Y eso es lo que está pasando contigo ahora. Estás empezando a verlo. Estás empezando a entenderlo. Estás empezando a separarte mentalmente de él. Tal vez todavía sigues viviendo dentro de sus estructuras. Tal vez todavía sigues rodeado de sus reglas. Tal vez todavía sigues escuchando sus límites todos los días. Pero ya no estás dormido dentro de ellas. Y eso cambia todo. Porque una mente despierta no vuelve a obedecer igual. Empieza a pensar diferente. Empieza a decidir diferente. Empieza a actuar diferente. Y cuando eso ocurre, algo más empieza a revelarse. Algo que casi nadie llega a descubrir completamente. Porque después de entender la programación infantil, después de reconocer la trampa de la normalidad, y después de empezar a ver la estructura invisible del sistema, aparece la siguiente verdad. Una verdad incómoda. Una verdad directa. Una verdad que transforma completamente tu relación con el éxito. Y es esta. La mentira más peligrosa que te hicieron creer sobre el dinero nunca fue verdad. Descubriste que el sistema no necesita obligarte para limitarte. Solo necesita enseñarte qué pensar, qué aceptar, qué repetir. Y sobre todo, qué creer. Porque las creencias son la herramienta más poderosa que existe para dirigir la vida de una persona sin que esa persona lo note. Pero entre todas las creencias que recibiste desde pequeño, hubo una especialmente importante. Una especialmente silenciosa. Una especialmente peligrosa. Tu relación con el dinero. Tal vez nunca lo habías pensado de esta manera. Tal vez creías que tu forma de ver el dinero era tuya. Personal. Natural. Propia. Pero no lo es. Fue enseñada. Fue repetida. Fue instalada. Desde muy temprano empezaste a escuchar frases que parecían simples comentarios. Frases que parecían observaciones normales. Frases que parecían advertencias necesarias. El dinero cambia a las personas. El dinero es difícil de conseguir. El dinero es para unos pocos. La gente rica es diferente. La gente rica es egoísta. La gente rica es fría. La gente rica es ambiciosa. Tal vez no escuchaste todas, pero escuchaste algunas. Y esas algunas fueron suficientes. Porque cuando una idea se repite durante años, deja de parecer una opinión. Se convierte en una verdad interna. Y cuando una verdad interna se instala en tu mente, empieza a dirigir tus decisiones sin que lo notes. Empiezas a evitar oportunidades. Empiezas a dudar de tus capacidades. Empiezas a desconfiar del éxito. Empiezas a justificar la escasez. No porque quieras vivir limitado, sino porque tu mente intenta proteger tu identidad. Porque aquí aparece algo que casi nadie entiende. Tu mente no trabaja para hacerte rico. Tu mente trabaja para mantener coherencia con lo que cree que eres. Si en tu interior aprendiste que el dinero era peligroso, tu mente evitará acercarse a él. Si aprendiste que el dinero cambiaba a las personas, tu mente evitará convertirse en alguien diferente. Si aprendiste que el dinero era difícil, tu mente hará que todo parezca más difícil. No es casualidad. Es programación. Programación emocional. Programación cultural. Programación colectiva. Y esa programación tiene una consecuencia silenciosa. Hace que millones de personas trabajen toda su vida, sin permitirse prosperar. Porque inconscientemente creen que prosperar significa traicionar su identidad. Pero aquí aparece la verdad que cambia todo. El dinero no cambia a las personas. El dinero revela a las personas. Revela sus hábitos. Revela sus decisiones. Revela su mentalidad. Revela su nivel de responsabilidad. Revela su relación consigo mismas. El dinero amplifica lo que ya existe dentro de ti. Si hay miedo, amplifica miedo. Si hay claridad, amplifica claridad. Si hay visión, amplifica visión. Si hay disciplina, amplifica disciplina. Por eso algunas personas crecen cuando tienen recursos. Y otras se pierden. No es el dinero. Es la mente. Y esa diferencia empieza en una decisión silenciosa. La decisión de revisar lo que creías sobre la riqueza. Porque durante años tal vez pensaste que el dinero era una meta. Pero en realidad el dinero es un resultado. Es el resultado de cómo piensas. De cómo decides. De cómo actúas. De cómo interpretas las oportunidades. De cómo reaccionas frente al miedo. El dinero no llega primero.
Primero llega la mentalidad. Y aquí aparece algo importante. Si tu mentalidad fue programada desde pequeño, entonces tu relación con el dinero también fue programada. Eso significa que no es permanente. No es definitiva. No es tu destino. Es solo un guión antiguo. Un guión que puedes cambiar. Pero antes necesitas ver algo con claridad. El sistema no teme que trabajes. El sistema no teme que estudies. El sistema no teme que te esfuerces. El sistema teme que entiendas cómo funciona el valor. Porque cuando entiendes cómo crear valor, dejas de depender. Cuando dejas de depender, empiezas a elegir. Cuando empiezas a elegir, empiezas a construir libertad. Y la libertad es lo único que el sistema no puede administrar fácilmente. Por eso durante tanto tiempo escuchaste que debías ser realista, que debías ser prudente, que debías ser razonable. Pero casi nunca escuchaste algo distinto. Nunca escuchaste que podías construir abundancia. Nunca escuchaste que podías redefinir tu historia. Nunca escuchaste que podías convertirte en alguien diferente. Sin embargo, ahora estás aquí, escuchando esto, reconociendo que muchas de las ideas que aceptaste sobre el dinero no eran tuyas, eran heredadas. Y cuando una creencia heredada se vuelve visible, pierde su poder. Porque la mente solo permanece limitada mientras cree que sus límites son naturales. Pero cuando descubre que fueron instalados, empieza a liberarse, empieza a reconstruirse, empieza a despertar. Y cuando una mente empieza a despertar en su relación con el dinero, empieza también a descubrir algo todavía más profundo. Algo que estuvo presente desde el principio. Algo que influyó en cada decisión que tomaste. Algo que el sistema utilizó desde tu infancia para mantenerte dentro de sus límites invisibles. El miedo. ¿Descubriste que muchas de las ideas que parecían tuyas, en realidad fueron heredadas? Fueron repetidas. Fueron instaladas. Pero ahora necesitas entender algo todavía más profundo. Algo que estuvo presente detrás de cada una de esas creencias. Algo silencioso. Algo constante. Algo invisible. El miedo. Durante años pensaste que el miedo era parte natural de tu personalidad. Pensaste que algunas personas nacían valientes, y otras nacían inseguras. Pensaste que algunas personas tenían confianza, y otras simplemente no. Pero eso no es verdad. El miedo que limita tu vida no nació contigo. Fue aprendido. Fue enseñado. Fue repetido. Fue reforzado. Cuando eras niño no tenías miedo de intentar. No tenías miedo de equivocarte. No tenías miedo de hablar. No tenías miedo de imaginar. No tenías miedo de explorar. Corrías. Preguntabas. Probabas. Soñabas. Intentabas sin pensar demasiado. Pero algo empezó a cambiar. Poco a poco empezaste a escuchar advertencias. Advertencias que parecían protección. Advertencias que parecían cuidado. Advertencias que parecían amor. Ten cuidado. No lo hagas. Eso es peligroso. Puedes fallar. Puedes perder. Puedes equivocarte. Tal vez ninguna de esas frases parecía dañina. Tal vez incluso eran necesarias en algunos momentos. Pero repetidas durante años, empezaron a construir algo dentro de ti. Una voz silenciosa. Una voz que empezó a hablar antes que tú actuaras. Una voz que empezó a aparecer antes que tú decidieras. Una voz que empezó a frenar tus impulsos. Esa voz era el miedo aprendido. Y con el tiempo esa voz dejó de parecer externa. Empezó a parecer tuya. Empezó a parecer natural. Empezó a parecer lógica. Pero no lo era. Era programación emocional. Porque el miedo tiene una función muy específica dentro del sistema. El miedo reduce el movimiento. Reduce las decisiones. Reduce las preguntas. Reduce los intentos. Reduce los cambios. Y cuando una persona reduce sus intentos, reduce también sus posibilidades. Por eso el miedo no necesita ser intenso para ser efectivo. Solo necesita ser constante. Solo necesita aparecer en el momento correcto. Solo necesita susurrar una duda antes de que tomes una decisión importante. Tal vez ahora puedes recordar momentos en los que sentiste esa duda. Momentos en los que querías intentar algo nuevo, pero apareció una voz diciendo que no era el momento. Momentos en los que querías avanzar, pero apareció una sensación diciendo que era demasiado difícil. Momentos en los que querías cambiar, pero apareció una idea diciendo que era demasiado tarde. Ese no era tu límite.
Era el eco de tu programación. Porque el miedo aprendido tiene una característica muy particular. No grita. Susurra. No bloquea. Retrasa. No detiene. Convence. Convence lentamente. Convence silenciosamente. Convence hasta que decides no intentarlo. Y cuando decides no intentarlo, tu mente cree que fue tu decisión. Pero no lo fue. Fue una respuesta programada. Fue una reacción instalada. Fue una protección antigua funcionando en un momento nuevo. Y aquí aparece algo que cambia completamente la forma en que ves tu historia. El miedo no siempre aparece para protegerte del peligro. Muchas veces aparece para protegerte del cambio. Porque cambiar significa entrar en territorio desconocido. Y la mente programada prefiere lo conocido aunque sea limitado. Antes que lo desconocido aunque sea poderoso. Por eso tantas personas permanecen años en lugares que no aman. En trabajos que no eligieron. En decisiones que no disfrutan. No porque quieran quedarse. Sino porque temen moverse. Temen equivocarse. Temen perder. Temen ser juzgados. Pero hay algo aún más importante que necesitas entender ahora. El miedo no solo limita lo que haces. Limita lo que imaginas posible. Y cuando una persona deja de imaginar posibilidades, empieza a aceptar límites. Empieza a aceptar menos. Empieza a aceptar silencio interior. Empieza a aceptar una versión reducida de su propia vida. Ese es el verdadero efecto del miedo aprendido. No detiene tu presente. Reduce tu futuro. Por eso el sistema utiliza el miedo como una herramienta silenciosa. Porque una persona con miedo no necesita ser controlada. Se controla sola. No necesita ser detenida. Se detiene sola. No necesita ser limitada. Se limita sola. Si el miedo fue aprendido, también puede ser desaprendido. Si fue repetido, puede ser reemplazado. Si fue instalado, puede ser eliminado. Y ese proceso empieza con algo muy simple. Empieza cuando lo reconoces. Empieza cuando lo observas. Empieza cuando dejas de creer que eres tú. Porque en el instante en que entiendes que el miedo no es tu identidad, recuperas algo que siempre estuvo dentro de ti. Tu capacidad de elegir. Tu capacidad de intentar. Tu capacidad de avanzar. Tu capacidad de cambiar. Y cuando una persona recupera esa capacidad, empieza a notar algo más. Empieza a notar que el miedo no fue la única influencia en su vida. Hubo otra fuerza silenciosa funcionando al mismo tiempo. Una fuerza aún más cercana. Más constante. Más invisible. El entorno. Pero si el miedo no nació contigo, entonces aparece una pregunta inevitable. ¿De dónde vino realmente? Porque el miedo no aparece solo. No crece en silencio. No se construye sin influencia. El miedo necesita un lugar donde repetirse. Un lugar donde confirmarse. Un lugar donde fortalecerse todos los días sin que lo notes. Ese lugar fue tu entorno. Tu entorno fue el espacio donde aprendiste que era posible. Y que no lo era. Fue el lugar donde aprendiste hasta donde podías avanzar. Y hasta donde debías detenerte. Fue el escenario donde tu mente empezó a decidir quién eras. Y lo más importante de todo esto es que ocurrió sin que pareciera una enseñanza. Parecía simplemente vida. Parecía simplemente realidad. Parecía simplemente lo normal. Las conversaciones que escuchabas. Las preocupaciones que se repetían. Las frases que aparecían todos los días. Las historias que se contaban en la mesa. Las decisiones que veías tomar a los adultos. Todo eso fue formando una imagen silenciosa dentro de ti. Una imagen de lo que era posible alcanzar. Y otra imagen de lo que era demasiado arriesgado intentar. Tal vez nadie se sentó frente a ti para decirte hasta dónde podías llegar. Pero lo aprendiste igual. Lo aprendiste observando. Lo aprendiste escuchando. Lo aprendiste interpretando. Porque la mente no necesita instrucciones directas para aprender. Solo necesita repetición. Y cuando algo se repite durante años, se convierte en realidad interna. Si creciste escuchando preocupación constante por el dinero, tu mente aprendió que el dinero era difícil. Si creciste viendo decisiones tomadas desde el miedo, tu mente aprendió que el miedo era prudencia. Si creciste observando resignación, tu mente aprendió que conformarse era seguridad. Y poco a poco empezaste a construir límites invisibles que nunca elegiste conscientemente. No porque alguien quisiera detenerte, sino porque nadie sabía que estaba enseñándote a detenerte. Ese es el verdadero poder del entorno.
No impone. Sugiere. No obliga. Repite. No controla directamente. Moldea lentamente. Por eso muchas personas creen que su forma de pensar es completamente propia. Pero en realidad es el reflejo acumulado de miles de momentos observados en silencio. Miles de frases escuchadas sin analizarlas. Miles de reacciones copiadas sin notarlo. Miles de decisiones heredadas sin cuestionarlas. Y cuando todo eso se repite durante años, termina pareciendo identidad. Pero no lo es. Es adaptación. Adaptación emocional. Adaptación social. Adaptación psicológica. Porque cuando eres niño tu mente tiene una prioridad clara. Necesita pertenecer. Necesita sentirse segura. Necesita entender cómo funciona el mundo en el que vive. Y la forma más rápida de lograrlo es copiar lo que ve. Copiar cómo hablan los demás. Copiar cómo reaccionan los demás. Copiar cómo deciden los demás. Copiar incluso cómo dudan los demás. Sin darte cuenta aprendiste a pensar dentro de los límites que viste repetirse frente a ti. Aprendiste hasta donde era normal avanzar. Aprendiste hasta donde era prudente soñar. Aprendiste hasta donde era aceptable intentar. Y todo lo que estaba más allá de ese límite empezó a parecer extraño. Peligroso. Improbable. Inalcanzable. No porque lo fuera realmente, sino porque no estaba dentro de lo visible en tu entorno. Por eso muchas personas viven toda su vida creyendo que sus límites son personales, cuando en realidad son geográficos, son culturales, son emocionales, son heredados. Y aquí aparece algo que cambia completamente la forma en que entiendes tu historia. Tu entorno influyó en tu mente antes de que tu mente pudiera influir en tu entorno. Primero aprendiste a mirar el mundo. Después aprendiste a interpretarlo. Y solo mucho tiempo después empezaste a cuestionarlo. Pero cuando una persona empieza a cuestionar su entorno, empieza también a recuperar algo muy importante. Empieza a recuperar distancia mental. Empieza a mirar lo que antes parecía inevitable. Empieza a notar lo que antes parecía natural. Empieza a entender que muchas decisiones que parecían propias eran simplemente repetidas. Ese momento es uno de los más importantes en la vida de cualquier persona. Porque es el instante en que la identidad heredada empieza a debilitarse. Y cuando la identidad heredada pierde fuerza, aparece algo nuevo. Aparece la posibilidad de elegir conscientemente. Elegir qué ideas mantener. Elegir qué creencias cambiar. Elegir qué historia continuar. Elegir qué historia terminar. Tal vez ahora empiezas a recordar momentos en los que sentiste que querías algo diferente a lo que veías alrededor. Momentos en los que imaginaste otro camino. Otra dirección. Otra versión de tu vida. Pero lo dejaste pasar. No porque no fuera posible, sino porque parecía demasiado lejos de lo conocido. Demasiado lejos de lo visible. Demasiado lejos de lo normal. Y sin darte cuenta empezaste a hacer algo que millones de personas hacen todos los días. Empezaste a ajustar tus sueños al tamaño de tu entorno. No al tamaño de tu potencial. Pero en el instante en que una persona reconoce eso, algo cambia para siempre. Porque ya no puede seguir creyendo que su vida está definida únicamente por lo que vio crecer a su alrededor. Empieza a entender que su historia no empezó con sus decisiones adultas. Empezó mucho antes. Empezó en un momento silencioso. Un momento casi invisible. Un momento que la mayoría de las personas no recuerda. Pero que determinó más de lo que imaginas. El momento en que dejaste de creer completamente en ti. Y ese momento llegó antes de lo que imaginas. No fue un día específico. No fue una decisión consciente. No fue un evento dramático que pudieras recordar con claridad. Fue algo mucho más silencioso que eso. Fue el instante en que empezaste a dudar de ti. Porque nadie deja de creer en sí mismo de repente. Sucede lentamente. Sucede en pequeñas escenas. Sucede en momentos que parecen insignificantes mientras ocurren. Tal vez fue la primera vez que alguien comparó tu esfuerzo con el de otra persona. Tal vez fue la primera vez que sentiste que no eras suficiente. Tal vez fue la primera vez que intentaste algo con entusiasmo. Y alguien respondió con indiferencia. Tal vez fue la primera vez que hablaste con seguridad. Y alguien cuestionó tu capacidad. No parecía algo grave. No parecía algo definitivo. Pero tu mente lo registró. Lo guardó. Lo interpretó. Y empezó a construir una nueva conclusión silenciosa. Tal vez no soy capaz. Esa idea no apareció completa. No apareció fuerte. No apareció clara.
Apareció como una duda pequeña. Una duda breve. Una duda que parecía temporal. Pero volvió. Y volvió otra vez. Y volvió muchas veces más. Cada vez que alguien dudaba de ti. Cada vez que algo no salía como esperabas. Cada vez que alguien avanzaba más rápido que tú. Cada vez que sentías que no encajabas. Cada vez que comparabas tu camino con el de otros. Sin darte cuenta empezaste a hacer algo que millones de personas hacen todos los días. Empezaste a reducir tus expectativas sobre ti mismo. No porque quisieras rendirte, sino porque querías protegerte. Porque cuando una persona deja de esperar demasiado de sí misma, también deja de decepcionarse demasiado. Y esa protección parecía inteligente. Parecía prudente. Parecía razonable. Pero tenía un precio. El precio era tu confianza. Porque la confianza no desaparece de un momento a otro. Se desgasta. Se reduce lentamente. Se vuelve más silenciosa. Se vuelve más pequeña. Hasta que un día deja de dirigir tus decisiones. Y cuando eso ocurre, aparece algo peligroso. Empiezas a pedir permiso. Permiso para intentar. Permiso para opinar. Permiso para avanzar. Permiso para cambiar. Permiso incluso para soñar. Ese es uno de los cambios más importantes que ocurren en la mente de una persona sin que lo note. Deja de decidir desde su capacidad. Empieza a decidir desde su aprobación externa. Y cuando la aprobación externa dirige tu vida, tu dirección deja de ser tuya. Empiezas a mirar alrededor antes de actuar. Empiezas a esperar señales antes de avanzar. Empiezas a medir tus decisiones según lo que otros consideran correcto. No porque seas débil, sino porque tu mente aprendió algo muy temprano. Equivocarse solo es incómodo. Equivocarse frente a otros es peligroso. Y desde ese momento empezó a protegerte de la exposición. Empezó a protegerte del juicio. Empezó a protegerte del rechazo. Pero al hacerlo, también empezó a protegerte del crecimiento. Porque crecer significa mostrarse. Crecer significa intentar. Crecer significa arriesgarse. Crecer significa equivocarse muchas veces antes de acertar. Y cuando tu mente empezó a evitar el error, también empezó a evitar la expansión. Tal vez ahora empiezas a recordar decisiones que no tomaste. Ideas que no compartiste. Oportunidades que no intentaste. No porque no quisieras, sino porque algo dentro de ti dijo: mejor no. Esa voz parecía prudencia. Pero muchas veces era miedo disfrazado de lógica. Era la programación que descubriste antes funcionando en silencio. Era el entorno repitiéndose dentro de ti. Era la normalidad intentando mantenerse intacta. Porque cada vez que una persona empieza a creer menos en sí misma, empieza a aceptar más límites sin cuestionarlos. Empieza a adaptarse más rápido. Empieza a conformarse más fácil. Empieza a avanzar menos de lo que realmente podría. Pero aquí aparece algo que cambia completamente esta historia. Ese momento en el que dejaste de creer en ti, no fue definitivo. Fue aprendido. Y todo lo que es aprendido puede ser reemplazado. Puede ser reconstruido. Puede ser transformado. Porque dentro de ti todavía existe la versión original de tu confianza. La versión que no dudaba antes de intentar. La versión que no necesitaba permiso para actuar. La versión que no comparaba su valor con el de nadie. Esa versión no desapareció. Solo quedó cubierta por años de repetición. Años de adaptación. Años de silencio interno. Pero ahora que estás viendo todo esto con claridad, algo empieza a cambiar. Empiezas a entender que tu falta de confianza no era falta de capacidad. Era falta de información. No era falta de talento. Era exceso de programación. No era falta de potencial. Era falta de permiso interno, y cuando una persona recupera ese permiso, empieza a notar algo más. Empieza a notar que durante años estuvo esperando el momento correcto para cambiar su vida. Esperando motivación. Esperando señales. Esperando condiciones perfectas. Esperando sentirse listo. Sin saber que esa espera silenciosa era otra de las trampas más efectivas que mantenían su vida en el mismo lugar. Durante mucho tiempo pensaste que estabas esperando el momento correcto. El momento en que todo estuviera más claro. Más seguro. Más estable. Más preparado. Más favorable. Pensaste que antes de avanzar necesitabas sentirte listo. Que antes de decidir necesitabas estar seguro. Que antes de cambiar necesitabas garantías. Pero hay algo que casi nadie te dijo sobre ese momento perfecto que estabas esperando.
Ese momento no existe. Nunca existió. Y mientras esperabas que llegara, algo más estaba ocurriendo sin que lo notaras. Tu vida seguía avanzando. Los años seguían pasando. Las oportunidades seguían apareciendo y desapareciendo. Las decisiones seguían acumulándose. Aunque pareciera que no estabas decidiendo nada, estabas decidiendo permanecer donde estabas. Porque no decidir también es una decisión. Es una decisión silenciosa. Una decisión cómoda. Una decisión invisible. Pero sigue siendo una decisión. Tal vez muchas veces pensaste que lo único que necesitabas era motivación. Esa sensación fuerte que aparece de repente. Esa energía que impulsa. Esa emoción que hace que todo parezca posible. Y durante años esperaste que esa sensación regresara. Esperaste sentirte inspirado. Esperaste sentirte preparado. Esperaste sentirte seguro. Sin darte cuenta de algo importante. La motivación no es el inicio del cambio. Es el resultado del movimiento. No aparece antes de actuar. Aparece después. Las personas que transforman su vida no esperan sentirse listas. Empiezan antes de sentirse listas. No esperan confianza. Construyen confianza. No esperan claridad. La crean caminando. Porque la claridad no aparece cuando piensas demasiado. Aparece cuando avanzas. Pero la mente programada que descubriste antes funciona de otra manera. Prefiere esperar. Prefiere analizar. Prefiere calcular. Prefiere retrasar. Porque retrasar parece prudencia. Pero muchas veces es miedo disfrazado de lógica. Es la forma más silenciosa de quedarse en el mismo lugar sin admitirlo. Tal vez recuerdas momentos en los que dijiste: cuando tenga más tiempo voy a intentarlo. Cuando tenga más dinero voy a empezar. Cuando tenga más seguridad voy a cambiar. Cuando tenga más experiencia voy a decidir. Pero ese momento siempre parecía estar un poco más adelante. Siempre parecía estar un poco más lejos. Siempre parecía necesitar algo más. Y mientras tanto, tu identidad seguía esperando permiso. Ese es uno de los mecanismos más poderosos del sistema que empezaste a reconocer antes. No necesita detenerte directamente. Solo necesita convencerte de que todavía no es el momento. Porque cuando una persona cree que todavía no es el momento, sigue preparándose, sigue esperando, sigue postergando, sigue justificando, sin notar que su vida sigue pasando mientras espera. Y lo más peligroso de todo esto es que esperar parece inteligente, parece responsable, parece razonable, pero tiene una consecuencia silenciosa. Hace que tu mente se acostumbre a no actuar. Hace que tu cuerpo se acostumbre a no avanzar. Hace que tu identidad se acostumbre a no cambiar. Y cuando una identidad se acostumbra a no cambiar, empieza a creer que no puede cambiar. Ese es el verdadero riesgo de esperar demasiado tiempo. No pierdes solo oportunidades. Pierdes impulso. Pierdes confianza. Pierdes dirección. Pierdes la sensación de movimiento. Y cuando una persona pierde movimiento, empieza a aceptar la idea de que su vida es así. Empieza a llamar destino a lo que en realidad era espera. Empieza a llamar realidad a lo que en realidad era retraso. Pero aquí aparece algo que cambia completamente esta historia. La motivación nunca fue el motor principal del cambio. El motor siempre fue la decisión. Una decisión pequeña al principio. Una decisión silenciosa. Una decisión que no necesita aplausos. Ni garantías. Ni condiciones perfectas. Solo necesita algo diferente. Necesita acción. Acción imperfecta. Acción incómoda. Acción pequeña. Acción repetida. Porque cada vez que actúas sin esperar sentirte listo, tu mente aprende algo nuevo. Aprende que avanzar es posible. Aprende que cambiar es posible. Aprende que decidir es posible. Y cada vez que tu mente aprende eso, tu identidad empieza a transformarse. Empieza a dejar de esperar permiso. Empieza a dejar de buscar señales externas. Empieza a confiar en algo que siempre estuvo dentro de ti. Tu capacidad de moverte antes de sentirte preparado. Ese es el momento en que una persona empieza a salir del programa invisible que ha estado guiando sus decisiones durante años. Porque ya no necesita sentirse segura para actuar. Actúa para volverse segura. Ya no necesita claridad para empezar. Empieza para crear claridad. Ya no necesita motivación para avanzar. Avanza para crear motivación. Y cuando eso ocurre, aparece algo aún más importante.
Empieza a romperse otra de las ideas más peligrosas que mantuvieron a millones de personas ocupadas toda su vida sin avanzar realmente. La idea de que trabajar más significa avanzar más. Durante mucho tiempo creíste algo que parecía completamente lógico. Algo que parecía evidente. Algo que nadie cuestionaba a tu alrededor. Que trabajar más significaba avanzar más. Que esforzarte más significaba acercarte más a la vida que querías. Que mantenerte ocupado significaba estar progresando. Y durante años actuaste en consecuencia. Te levantaste temprano. Cumpliste responsabilidades. Respetaste horarios. Aceptaste tareas. Seguiste instrucciones. Hiciste lo correcto. Lo responsable. Lo esperado. Lo normal. Y aún así, en algún momento empezaste a notar algo extraño. A pesar del esfuerzo, no todo cambiaba. A pesar de la disciplina, no todo avanzaba. A pesar del tiempo invertido, los resultados no siempre llegaban. Ese fue uno de los momentos más importantes de tu historia. Aunque en ese instante no pareciera tan importante. Porque empezaste a hacerte una pregunta silenciosa. ¿Si estoy haciendo todo lo correcto? ¿Por qué sigo en el mismo lugar? Esa pregunta es incómoda. Es profunda. Y pocas personas se atreven a sostenerla el tiempo suficiente para descubrir la respuesta. Porque aceptar la respuesta significa cuestionar algo que parecía seguro. Significa cuestionar la idea de que el esfuerzo por sí solo es suficiente. El esfuerzo es importante. Pero no es suficiente. El trabajo constante es necesario. Pero no es suficiente. La disciplina es poderosa. Pero no es suficiente. Porque existe algo aún más importante que el esfuerzo. La dirección. Sin dirección, el esfuerzo se dispersa. Sin dirección, el tiempo se consume. Sin dirección, la energía se agota. Sin dirección, el movimiento no garantiza avance. Sin dirección, el movimiento no garantiza avance. Muchas personas trabajan durante años sin darse cuenta de esto. Se mantienen ocupadas. Se mantienen responsables. Se mantienen activas. Pero no necesariamente se mantienen avanzando. Porque avanzar no es hacer más. Avanzar es hacer lo que cambia tu trayectoria. Y cambiar tu trayectoria exige algo que casi nadie te enseñó. Exige pensar antes de repetir. Exige decidir antes de obedecer. Exige elegir antes de adaptarte. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que estabas construyendo tu futuro solo por mantenerte ocupado. Pero estar ocupado no siempre significa estar construyendo. A veces significa estar evitando decidir. A veces significa estar evitando cambiar. A veces significa estar evitando mirar en otra dirección. Porque mirar en otra dirección obliga a hacer preguntas nuevas. Obliga a salir del camino conocido. Obliga a reconocer que tal vez estabas avanzando rápido, pero no hacia donde querías. Ese es uno de los descubrimientos más difíciles para cualquier persona. Reconocer que el esfuerzo no siempre fue el problema. La dirección lo era. Tal vez recuerdas momentos en los que sentiste que trabajabas mucho más que otros. Momentos en los que dabas más tiempo, más energía, más compromiso. Pero aún así sentías que algo no cambiaba. No era falta de capacidad. No era falta de disciplina. Era falta de claridad sobre hacia dónde estabas avanzando realmente. Porque cuando una persona no decide su dirección, alguien más la decide por ella. La decide el entorno. La decide la urgencia. La decide la costumbre. La decide la necesidad inmediata. Y poco a poco su vida empieza a llenarse de movimiento sin propósito. Movimiento constante. Movimiento exigente. Movimiento agotador. Pero movimiento circular. Ese es el tipo de movimiento que mantiene ocupadas a millones de personas durante años. Movimiento que parece progreso. Pero no lo es. Porque el progreso verdadero tiene una señal clara. Cambia tu posición. Cambia tus decisiones. Cambia tu identidad. No solo cambia tu agenda. El sistema que descubriste antes no necesita impedir que trabajes. Necesita impedir que elijas tu dirección. Porque una persona sin dirección propia siempre estará disponible para cumplir la dirección de otros. Siempre estará disponible para responder urgencias externas. Siempre estará disponible para repetir caminos conocidos. Pero cuando una persona decide su dirección, algo cambia inmediatamente. Empieza a seleccionar mejor sus esfuerzos. Empieza a proteger su tiempo. Empieza a cuestionar lo que antes aceptaba automáticamente. Empieza a avanzar con intención.
Y avanzar con intención es completamente diferente a mantenerse ocupado. Porque la intención convierte el movimiento en construcción. Convierte el tiempo en inversión. Convierte el esfuerzo en transformación. Ese es el momento en que la vida empieza a cambiar de verdad. No cuando trabajas más, sino cuando trabajas con dirección. No cuando haces más cosas, sino cuando haces las cosas correctas. No cuando repites lo esperado, sino cuando eliges lo necesario. Y cuando una persona descubre esto, empieza a notar algo aún más revelador. Empieza a entender que las personas que logran resultados distintos no necesariamente trabajan más que los demás. Piensan distinto antes de actuar. Durante mucho tiempo creíste que pensabas por ti mismo. Que tus decisiones eran tuyas. Que tus elecciones nacían de tu criterio. De tu lógica. De tu experiencia. De tu forma de ver la vida. Pero después de comprender que el esfuerzo sin dirección no produce transformación real, aparece una pregunta aún más profunda. ¿Quién eligió la dirección que seguiste durante tantos años? Porque antes de decidir cómo actuar, tu mente decide cómo interpretar la realidad. Y esa interpretación no apareció sola. Fue aprendida. Fue repetida. Fue instalada lentamente. Mucho antes de que fueras consciente de ello. Tal vez recuerdas frases que escuchaste muchas veces cuando eras pequeño. Frases que parecían simples. Inofensivas. Normales. Frases como: eso no es para gente como nosotros. No arriesgues lo que tienes. Mejor algo seguro que algo incierto. No llames la atención. No pienses demasiado diferente. Sé realista. Esas frases no solo eran palabras. Eran instrucciones. Instrucciones silenciosas que empezaron a construir una forma de pensar. Una forma de interpretar el mundo. Una forma de decidir. Porque cada vez que escuchas algo repetidamente durante años, tu mente deja de cuestionarlo. Empieza a aceptarlo. Empieza a integrarlo. Empieza a convertirlo en verdad. Y lo más sorprendente es que muchas de esas ideas no fueron creadas para limitarte. Fueron creadas para protegerte. Personas que también estaban intentando sobrevivir. Personas que también estaban intentando sentirse seguras. Personas que también estaban actuando desde lo que conocían. Pero lo que protege en un momento de la vida, puede limitar en otro. Y cuando esas ideas permanecen demasiado tiempo dentro de ti, empiezan a definir lo que consideras posible. Empiezan a definir lo que consideras arriesgado. Empiezan a definir lo que consideras permitido. Sin darte cuenta, tu mente empieza a filtrar la realidad antes de que puedas verla completa. Empieza a descartar opciones antes de analizarlas. Empieza a evitar caminos antes de explorarlos. Empieza a reducir tu mundo sin avisarte. Ese es uno de los mecanismos más silenciosos que existen. No necesitas que alguien te detenga. Tu mente aprende a detenerse sola. Tal vez por eso hubo momentos en tu vida en los que una idea apareció dentro de ti. Una idea diferente. Una idea nueva. Una posibilidad inesperada. Pero desapareció rápidamente. No porque fuera imposible, sino porque no coincidía con lo que habías aprendido que era posible. Ese es el filtro invisible del pensamiento heredado. El filtro que decide antes que tú. El filtro que interpreta antes que tú. El filtro que limita antes que tú. Y cuando ese filtro se mantiene activo durante años, empieza a formar algo aún más profundo. Tu identidad. Empiezas a decir cosas como: yo soy así. Yo no sirvo para eso. Yo no nací para ese tipo de vida. Yo no tengo esa personalidad. Yo no tengo esas oportunidades. Sin darte cuenta de que muchas de esas frases no describen quién eres. Describen lo que aprendiste a creer sobre ti. Y lo que una persona cree sobre sí misma termina convirtiéndose en el límite más fuerte que existe. Porque no necesitas que alguien te impida avanzar. Solo necesitas creer que no puedes hacerlo. Esa es la razón por la que cambiar la dirección de tu vida no comienza con una acción externa. Comienza con una observación interna. Comienza cuando empiezas a notar qué ideas están guiando tus decisiones. Qué frases siguen apareciendo dentro de tu mente. Qué límites parecen naturales, aunque nunca los hayas elegido conscientemente. Ese es el momento en que algo cambia por primera vez. No afuera. Adentro. Empiezas a notar que muchas de tus decisiones no eran elecciones. Eran respuestas automáticas. Respuestas aprendidas. Respuestas repetidas. Respuestas heredadas. Y cuando una persona empieza a reconocer eso,
Aparece una posibilidad completamente nueva. La posibilidad de elegir de verdad. Porque solo puedes cambiar tu dirección cuando descubres quién estaba decidiendo antes que tú. Solo puedes avanzar distinto cuando descubres qué pensamiento estaba guiando tu camino. Solo puedes construir algo nuevo cuando dejas de repetir lo que nunca cuestionaste. Y cuando esa comprensión aparece, la realidad empieza a verse diferente. Empiezas a notar algo que siempre estuvo frente a ti. Algo que millones de personas observan todos los días sin comprenderlo realmente. Que existen personas viviendo en el mismo mundo que tú, pero viendo oportunidades que tú no estabas viendo. Durante mucho tiempo pensaste que las oportunidades eran algo externo. Algo que aparecía para algunos. Y desaparecía para otros. Algo que dependía de la suerte. Del lugar donde naciste. De las personas que conocías. De las circunstancias que te rodeaban. Pero después de descubrir que muchas de tus decisiones habían estado guiadas por ideas heredadas, empieza a aparecer una pregunta distinta. ¿Y si las oportunidades no estaban ausentes? ¿Y si simplemente no podían ser vistas desde la forma en que habías aprendido a mirar el mundo? Porque la realidad no cambia solo cuando cambian las condiciones externas. Cambia cuando cambia la forma en que la interpretas. Tal vez alguna vez viste a alguien avanzar rápidamente en un camino que para ti parecía imposible. Alguien que tomó decisiones que tú nunca habías considerado. Alguien que eligió rutas que ni siquiera sabías que existían. En ese momento probablemente pensaste que tenía algo diferente. Más contactos. Más recursos. Más suerte. Más ventajas. Pero pocas veces consideraste algo mucho más profundo. Tal vez simplemente estaba mirando en otra dirección. Porque lo que una persona puede ver depende de lo que su mente considera posible. Y lo que su mente considera posible depende de lo que aprendió a creer durante años. Ese es el filtro silencioso que separa a quienes repiten el mismo camino. De quienes descubren caminos nuevos. No es solo una diferencia de esfuerzo. Es una diferencia de percepción. Cuando una persona cree que algo es imposible, su mente deja de buscarlo. Cuando una persona cree que algo es peligroso, su mente deja de acercarse. Cuando una persona cree que algo no es para ella, su mente deja de intentarlo. Y lo más sorprendente es que todo esto ocurre sin que lo notes. Porque la mente no anuncia sus límites. Los presenta como realidad. Por eso durante mucho tiempo pensaste que estabas viendo el mundo tal como era. Cuando en realidad estabas viendo el mundo tal como habías aprendido a interpretarlo. Ese descubrimiento cambia algo muy importante. Porque si tu percepción puede limitar lo que ves, también puede ampliarlo. Y cuando empieza a ampliarse, empiezan a aparecer posibilidades que antes parecían invisibles. No porque no existieran, sino porque tu mente no estaba preparada para reconocerlas. Tal vez ahora recuerdas momentos en los que una oportunidad apareció frente a ti, pero no la reconociste. Momentos en los que alguien habló de una posibilidad diferente, pero no la consideraste. Momentos en los que una decisión distinta estaba disponible, pero parecía demasiado lejana. No era falta de inteligencia. No era falta de capacidad. Era falta de referencia. Tu mente no puede elegir lo que no reconoce. No puede buscar lo que no imagina. No puede construir lo que no considera real. Por eso las personas que cambian su vida primero cambian su forma de mirar. Empiezan a observar con más atención. Empiezan a escuchar con más intención. Empiezan a cuestionar con más profundidad. Empiezan a notar patrones donde antes veían coincidencias. Empiezan a notar caminos donde antes veían obstáculos. Empiezan a notar posibilidades donde antes veían límites. Ese cambio no ocurre de un día para otro. Ocurre cuando dejas de aceptar automáticamente lo que siempre parecía obvio. Cuando empiezas a preguntarte si lo que ves es realmente todo lo que existe. Cuando empiezas a sospechar que tal vez el mundo es más amplio de lo que te enseñaron a creer. Ese es el momento en que algo empieza a despertar dentro de ti. No es una emoción intensa. No es una señal espectacular. Es algo más silencioso. Más profundo. Empiezas a sentir curiosidad. Y la curiosidad es el inicio de todos los cambios reales. Porque la curiosidad abre puertas que el miedo mantiene cerradas. Abre preguntas que la costumbre evita. Abre caminos que la rutina no permite ver. Cuando una persona recupera la curiosidad, recupera su capacidad de explorar. Recupera su capacidad de descubrir. Recupera su capacidad de elegir. Y cuando eso ocurre, algo empieza a transformarse de verdad.
Empiezas a notar conversaciones distintas, ideas distintas, personas distintas, opciones distintas. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tu forma de mirarlo empezó a cambiar primero. Ese es el inicio de una nueva etapa. La etapa en la que dejas de reaccionar automáticamente a lo que aparece frente a ti, y empiezas a observar con intención lo que antes pasaba desapercibido. Porque en ese momento ocurre algo que casi nadie te explicó antes. Empiezas a darte cuenta de que no todas las personas que te rodean están mirando en la misma dirección que tú. Empiezas a notar algo que antes parecía invisible. No todas las personas que te rodean están mirando en la misma dirección que tú. Durante mucho tiempo pensaste que todos estaban recorriendo el mismo camino. Que todos estaban buscando lo mismo. Que todos querían avanzar, crecer, cambiar, descubrir. Pero cuando tu forma de mirar el mundo empieza a transformarse, algo cambia también en la forma en que miras a quienes están cerca de ti. Empiezas a notar diferencias. No diferencias superficiales. No diferencias de apariencia. Ni de edad. Ni de trabajo. Empiezas a notar diferencias en la forma de pensar. En la forma de reaccionar. En la forma de interpretar lo que ocurre. En la forma de hablar del futuro. Tal vez recuerdas momentos en los que compartiste una idea nueva con alguien cercano. Una posibilidad distinta. Un camino diferente. Una decisión que querías explorar. Y en lugar de curiosidad encontraste duda. En lugar de entusiasmo encontraste advertencias. En lugar de apoyo encontraste preocupación. En ese momento probablemente pensaste que solo estaban siendo realistas. Responsables. Cuidadosos. Pero ahora empiezas a entender algo diferente. Muchas personas no reaccionan a lo que dices. Reaccionan a lo que temen. Porque cada persona interpreta el mundo desde sus propios límites. Desde sus propias experiencias. Desde sus propias creencias. Desde sus propios miedos. Y sin darse cuenta, intentan protegerte con los mismos límites que los han protegido a ellos. Ese es uno de los mecanismos más silenciosos del entorno cercano. No intenta detenerte. Intenta cuidarte. Pero muchas veces cuidarte significa mantenerte dentro de lo conocido. Dentro de lo seguro. Dentro de lo predecible. Dentro de lo aceptado. Durante mucho tiempo eso parecía normal. Parecía incluso necesario. Porque pertenecer al grupo siempre fue importante. Ser aceptado siempre fue importante. Sentirte parte de algo siempre fue importante. Pero cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar, aparece una tensión nueva. Una sensación difícil de explicar. Empiezas a notar que algunas conversaciones ya no suenan igual. Algunas ideas ya no encajan igual. Algunas expectativas ya no parecen tuyas. No porque las personas estén equivocadas, sino porque tú estás empezando a ver algo diferente. Ese momento puede parecer confuso, incluso incómodo, porque durante años tu mente aprendió que avanzar significaba adaptarse, encajar, coincidir, seguir. Pero ahora estás descubriendo que avanzar también puede significar cuestionar, elegir, separar, redefinir. Y eso no siempre es fácil. Porque cambiar tu dirección interna muchas veces implica cambiar tu relación con lo que siempre fue familiar. Tal vez por eso muchas personas sienten miedo cuando empiezan a transformarse. No miedo al cambio, sino miedo a dejar de encajar. Miedo a ser malinterpretadas. Miedo a ser cuestionadas. Miedo a sentirse solas. Ese miedo es real. Y es más común de lo que imaginas. Porque durante mucho tiempo tu mente aprendió que pertenecer era sobrevivir. Y en cierto momento de la historia humana, eso era verdad. Pero hoy ocurre algo distinto. Hoy pertenecer no significa pensar igual que todos. Significa elegir conscientemente con quién caminar. Significa rodearte de personas que también están creciendo. Personas que también están cuestionando. Personas que también están explorando. Personas que también están avanzando. No necesitas abandonar a nadie para avanzar. Pero sí necesitas reconocer quién está caminando contigo. Y quién está caminando en otra dirección. Ese reconocimiento cambia muchas cosas. Empiezas a escuchar de otra manera. Empiezas a elegir mejor tus conversaciones. Empiezas a cuidar mejor tu energía. Empiezas a proteger mejor tus decisiones. Porque ahora entiendes algo que antes parecía invisible. El entorno no solo influye en lo que haces. Influye en lo que crees posible. Influye en lo que intentas. Influye en lo que imaginas.
Influye en lo que decides. Durante años esa influencia fue automática. Invisible. Silenciosa. Pero ahora empieza a volverse consciente. Y cuando se vuelve consciente, pierde parte de su poder. Porque ya no reaccionas sin pensar. Empiezas a elegir. Empiezas a observar. Empiezas a decidir con intención. Ese es uno de los cambios más importantes que puede experimentar una persona. No ocurre afuera. Ocurre adentro. Empiezas a notar que tu camino no depende solamente de lo que aprendiste. Ni solamente de lo que viviste. Empieza a depender también de lo que eliges mantener cerca de ti. Y cuando comprendes eso, descubres algo que transforma completamente tu manera de avanzar. Tu entorno no solo influye en tus decisiones futuras. Influye en la persona en la que te estás convirtiendo sin darte cuenta. Empiezas a darte cuenta de algo que cambia completamente la forma en que miras tu propia historia. Tu entorno no solo influye en lo que haces. Influye en la persona en la que te estás convirtiendo. Y durante mucho tiempo pensaste que esa persona ya estaba definida. Que tu forma de ser era estable. Que tu carácter era permanente. Que tu personalidad era algo con lo que habías nacido. Pero ahora empiezas a notar algo diferente. Empiezas a notar que muchas de las cosas que antes llamabas yo soy así, en realidad eran yo aprendí a ser así. Aprendiste a reaccionar de cierta manera. Aprendiste a pensar de cierta manera. Aprendiste a decidir de cierta manera. Aprendiste a callar en ciertos momentos. Aprendiste a avanzar en otros. Aprendiste a dudar en algunos caminos. Aprendiste a confiar en otros. Nada de eso apareció por casualidad. Todo fue formando una estructura silenciosa dentro de ti. Una estructura que con el tiempo empezó a llamarse identidad. Pero la identidad no es una prisión. Es un proceso. Es una construcción. Es una suma de decisiones repetidas durante años. Y lo más importante de todo es que muchas de esas decisiones nunca fueron conscientes. Simplemente ocurrieron. Simplemente se repitieron. Simplemente se instalaron. Por eso durante tanto tiempo sentiste que tu vida avanzaba en una dirección determinada sin saber exactamente por qué. No era destino. Era repetición. Repetición de ideas. Repetición de hábitos. Repetición de interpretaciones. Repetición de elecciones pequeñas que parecían insignificantes en su momento. Pero ahora empiezas a notar algo que antes parecía invisible. Cada decisión pequeña está construyendo a la persona que serás mañana. Cada conversación que eliges mantener. Cada idea que decides aceptar. Cada miedo que decides escuchar. Cada acción que decides repetir. Todo eso está moldeando tu identidad. No en el futuro. Ahora mismo. Ese descubrimiento cambia algo muy profundo. Porque si tu identidad fue construida, también puede ser transformada. Si fue formada por repetición, puede ser redirigida por elección. Si fue influida por el entorno, puede fortalecerse con conciencia. Ese es uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier persona. El momento en el que deja de preguntarse quién es, y empieza a preguntarse quién quiere convertirse. Porque esa pregunta cambia completamente la dirección de tus decisiones. Ya no eliges solo lo que parece cómodo. Empiezas a elegir lo que construye. Ya no eliges solo lo que es familiar. Empiezas a elegir lo que transforma. Ya no eliges solo lo que encaja con tu pasado. Empiezas a elegir lo que crea tu futuro. Ese cambio no ocurre de un día para otro. Pero comienza con algo muy simple. Empieza cuando observas tus decisiones diarias con atención. Empieza cuando notas que estás repitiendo sin darte cuenta. Empieza cuando decides interrumpir una reacción automática. Empieza cuando eliges responder en lugar de reaccionar. Porque responder es un acto consciente. Y cada acto consciente fortalece una identidad nueva. Una identidad que no depende del pasado. Ni del entorno. Ni de las expectativas de otros. Depende de tus elecciones presentes. Tal vez por eso muchas personas sienten algo diferente cuando empiezan este proceso. Una sensación extraña. Como si estuvieran saliendo de un camino que conocían muy bien, pero entrando en otro que todavía no pueden ver con claridad. Ese momento puede generar duda. Puede generar incertidumbre. Puede generar silencio interno. Pero también genera algo más. Genera libertad. Porque cuando una persona descubre que su identidad no está escrita definitivamente, descubre que su historia tampoco lo está. Empieza a entender que su futuro no es una consecuencia automática de su pasado.
Empieza a entender que su presente es un punto de decisión. Un punto de construcción. Un punto de transformación. Y cuando aparece esa comprensión, empieza a suceder algo aún más poderoso. Empiezas a notar que muchas de las limitaciones que parecían externas, en realidad estaban sostenidas por decisiones internas que nunca habías cuestionado. Empiezas a notar algo que durante mucho tiempo parecía imposible de ver. Muchas de las limitaciones que pensabas que venían del mundo exterior, en realidad estaban sostenidas por decisiones internas que nunca habías cuestionado. Durante años fue fácil pensar que ciertos caminos no estaban disponibles, que ciertas oportunidades no eran reales para ti, que ciertos cambios dependían de factores que estaban fuera de tu control. Parecía lógico, parecía evidente, parecía incluso razonable. Pero cuando empiezas a observar con más atención lo que ocurre dentro de ti, algo empieza a cambiar. Empiezas a notar que antes de que una puerta se cierre afuera, algo se cerró adentro. Antes de que una oportunidad desaparezca, algo dentro de ti decidió no acercarse. Antes de que un camino se vuelva imposible, algo dentro de ti dejó de intentarlo. Ese descubrimiento no es fácil, porque durante mucho tiempo creíste que tus límites eran circunstancias. Ahora empiezas a sospechar que muchos eran interpretaciones. Interpretaciones repetidas. Interpretaciones heredadas. Interpretaciones aceptadas sin análisis. Y lo más sorprendente es que esas interpretaciones no se sentían como opiniones. Se sentían como hechos. Ese es el poder de una creencia instalada durante años. No parece una creencia. Parece realidad. Tal vez recuerdas momentos en los que pensaste: eso no es para mí. Eso es demasiado difícil. Eso es demasiado arriesgado. Eso es demasiado tarde. Eso es para otro tipo de personas. En ese momento no parecía una decisión. Parecía una conclusión. Pero ahora empiezas a ver algo diferente. Cada una de esas frases fue una puerta cerrándose lentamente. No porque alguien la cerrara desde afuera, sino porque aprendiste a cerrarla desde adentro. Ese es uno de los mecanismos más silenciosos que existen. No necesitas que alguien limite tu camino. Solo necesitas creer que ese camino no existe para ti. Y cuando esa idea se repite durante años, empieza a convertirse en una frontera invisible. Una frontera que no aparece en ningún mapa, pero aparece en cada decisión, en cada intento, en cada elección. Durante mucho tiempo esa frontera parecía natural, parecía parte de tu realidad. Pero ahora empiezas a notar algo distinto. Empiezas a notar que muchas de esas fronteras no eran reales. Eran aprendidas. Y lo que es aprendido, puede ser desaprendido. Ese descubrimiento cambia algo muy profundo. Porque si tus límites no eran definitivos, tu futuro tampoco lo es. Si tus decisiones estuvieron influenciadas por interpretaciones antiguas, pueden ser guiadas por nuevas comprensiones. Si tu camino estuvo condicionado por ideas repetidas, puede ser rediseñado por elecciones conscientes. Ese es el momento en el que una persona deja de reaccionar al mundo y empieza a participar en su propia construcción. Empieza a notar que no todo depende de lo que ocurre afuera. Empieza a notar que muchas cosas dependen de lo que decide aceptar adentro. Porque aceptar una idea es permitir que esa idea construya tu realidad. Aceptar una creencia es permitir que esa creencia defina tus movimientos. Aceptar un límite es permitir que ese límite se vuelva permanente. Pero cuestionar cambia todo. Cuestionar abre espacio. Cuestionar abre posibilidades. Cuestionar abre caminos que antes parecían cerrados. Tal vez por eso cuestionar incomoda. Porque cuestionar mueve estructuras internas que estuvieron quietas durante años. Mueve hábitos mentales. Mueve certezas antiguas. Mueve explicaciones que parecían definitivas. Pero también mueve algo más importante. Mueve tu capacidad de elegir. Porque cuando una persona deja de aceptar automáticamente lo que siempre creyó, empieza a recuperar algo que parecía perdido. Empieza a recuperar su poder de interpretación. Y la interpretación es el punto donde comienza toda transformación real. No cambias tu vida solo cambiando lo que haces. Cambias tu vida cambiando lo que significa para ti lo que haces. No cambias tu historia solo cambiando tus circunstancias. Cambias tu historia cambiando la forma en que decides responder a ellas. Ese es el momento en el que algo dentro de ti empieza a reorganizarse. Empiezas a notar que tus decisiones ya no están guiadas solo por el pasado. Empiezas a notar que tus reacciones ya no son automáticas.
Empiezas a notar que tu dirección ya no depende únicamente de lo que aprendiste hace años. Empieza a depender de lo que estás eligiendo ahora. Y cuando eso ocurre, aparece una comprensión aún más poderosa. Empiezas a darte cuenta de que no solo puedes cambiar tus decisiones futuras, también puedes cambiar la historia que estabas contándote sobre ti mismo durante años. Empiezas a darte cuenta de algo que durante mucho tiempo parecía imposible de cuestionar. No solo estabas viviendo tu vida, estabas viviendo dentro de una historia. Una historia que construiste poco a poco. Una historia que repetiste durante años. Una historia que parecía describirte, pero en realidad te estaba definiendo. Durante mucho tiempo esa historia parecía verdad absoluta. Parecía la explicación de por qué eras como eras. Parecía la razón de tus decisiones. Parecía el origen de tus límites. Tal vez era la historia de lo que te faltó. La historia de lo que no ocurrió. La historia de lo que salió mal. La historia de lo que intentaste y no funcionó. La historia de lo que alguien dijo sobre ti en algún momento importante. Sin darte cuenta, cada uno de esos recuerdos empezó a formar una narrativa. Una narrativa silenciosa. Una narrativa constante. Una narrativa que empezó a responder por ti antes de que pudieras elegir. Porque cuando una historia se repite muchas veces dentro de tu mente, deja de ser recuerdo. Se convierte en identidad. Tal vez recuerdas frases que dijiste muchas veces sin notarlo. Siempre me cuesta empezar. Nunca termino lo que empiezo. No soy bueno tomando decisiones. No tengo suerte con las oportunidades. No soy constante. No tengo disciplina. No soy ese tipo de persona. Durante mucho tiempo esas frases parecían descripciones. Pero ahora empiezas a notar algo diferente. Eran conclusiones. Conclusiones construidas con experiencias aisladas. Conclusiones repetidas sin análisis. Conclusiones convertidas en certezas. Y lo más importante de todo, conclusiones que empezaron a dirigir tu comportamiento. Porque una persona no actúa según lo que puede hacer. Actúa según lo que cree que es. Ese es uno de los descubrimientos más importantes de todo este proceso. Tu historia personal no solo explicaba tu pasado. Estaba construyendo tu futuro. Cada vez que repetías esa narrativa, reforzabas la misma identidad. Cada vez que recordabas los mismos episodios, confirmabas las mismas conclusiones. Cada vez que interpretabas tus experiencias de la misma manera, mantenías el mismo camino. Pero ahora algo empieza a cambiar. Empiezas a notar que una historia no es lo mismo que la realidad. Es solo una interpretación de la realidad. Y una interpretación puede transformarse. Tal vez durante años miraste ciertos momentos de tu vida como fracasos. Momentos que parecían confirmar tus límites. Momentos que parecían demostrar lo que no podías hacer. Pero ahora empiezas a verlos de otra manera. Empiezas a notar que también eran intentos. Eran aprendizajes. Eran decisiones. Eran movimientos. Eran señales de que estabas buscando algo distinto incluso antes de entenderlo. Ese cambio de mirada transforma todo. Porque cuando cambias el significado de tu pasado, cambias la dirección de tu futuro. Dejas de ver tu historia como una cadena de errores. Empiezas a verla como una secuencia de experiencias. Dejas de ver tus decisiones como pruebas de incapacidad. Empiezas a verlas como pasos dentro de un proceso. Dejas de ver tus límites como definitivos. Empiezas a verlos como temporales. Ese es el momento en que tu mente deja de defender la historia antigua. Y empieza a construir una nueva. Una historia donde no eres la consecuencia de lo que ocurrió. Eres el resultado de lo que decides hacer con lo que ocurrió. Una historia donde tus experiencias no te definen. Te enseñan. Una historia donde tu pasado no te encierra. Te prepara. Ese cambio no ocurre de inmediato. Pero comienza con algo muy simple. Empieza cuando dejas de repetir automáticamente la versión antigua de ti mismo. Empieza cuando decides observar tus recuerdos sin juzgarlos. Empieza cuando eliges interpretar tu historia con más profundidad. Porque cada vez que cambias la interpretación de tu pasado, cambias la energía con la que avanzas hacia el futuro. Empiezas a caminar distinto. Empiezas a decidir distinto. Empiezas a confiar distinto. Y cuando eso ocurre, aparece algo que durante mucho tiempo parecía reservado solo para otras personas. Empieza a aparecer una sensación nueva. La sensación de que tu vida no está escrita. La sensación de que todavía puede transformarse. La sensación de que todavía puede construirse de otra manera.
Y cuando esa sensación aparece, empiezas a entender algo aún más poderoso. No necesitas borrar tu historia para cambiar tu destino. Solo necesitas dejar de contarla de la misma manera. Empiezas a comprender algo que cambia completamente la forma en que miras tu historia. No necesitas borrar tu pasado para cambiar tu destino. Solo necesitas dejar de contarlo de la misma manera. Durante mucho tiempo pensaste que tu vida estaba formada por hechos, situaciones que ocurrieron, decisiones que tomaste, circunstancias que aparecieron, momentos que no podías modificar. Y eso es verdad. Pero hay algo aún más importante que los hechos: la forma en que los interpretas. Porque la interpretación es lo que convierte una experiencia en un límite, o en una posibilidad. Durante años tu mente aprendió a interpretar tu historia de una manera específica. Aprendió a conectar eventos con conclusiones. Aprendió a transformar recuerdos en definiciones. Aprendió a convertir momentos en etiquetas. Sin darte cuenta, empezaste a narrarte a ti mismo todos los días. A veces en silencio. A veces en pensamientos rápidos. A veces en frases repetidas. Pero siempre con la misma dirección. Siempre con la misma versión. Siempre con la misma identidad. Y cuando una persona repite la misma narrativa durante mucho tiempo, empieza a sentir que esa narrativa es su única opción. Ese es el momento en que la historia deja de ser recuerdo y se convierte en destino. Pero ahora estás empezando a ver algo diferente. Empiezas a notar que no eres solo el personaje de esa historia. Eres quien la está contando. Ese descubrimiento cambia todo. Porque cuando comprendes que eres quien narra tu historia, también comprendes que puedes cambiar la forma en que la narras. No necesitas inventar algo falso. No necesitas negar lo que ocurrió. Solo necesitas mirar desde otra posición. Desde una posición más consciente. Desde una posición más amplia. Desde una posición más libre. Tal vez durante años miraste ciertos momentos como errores. Ahora empiezas a verlos como señales. Tal vez miraste ciertas pérdidas como finales. Ahora empiezas a verlas como cambios de dirección. Tal vez miraste ciertas dificultades como pruebas de incapacidad. Ahora empiezas a verlas como entrenamiento invisible. Ese cambio no ocurre afuera. Ocurre dentro de tu forma de interpretar. Y cuando cambia la interpretación, cambia la identidad. Porque la identidad no está formada solo por lo que viviste. Está formada por lo que decidiste creer sobre lo que viviste. Ese es el punto en el que muchas personas empiezan a recuperar algo que creían perdido. Empiezan a recuperar la sensación de elección. Durante mucho tiempo pensaste que tu camino estaba definido por lo que había ocurrido antes. Pero ahora empiezas a notar que lo que ocurrió antes no decide lo que harás después. Solo influye si lo permites. Solo diriges si no lo cuestionas. Solo limitas si lo aceptas como definitivo. Ese descubrimiento es silencioso, pero poderoso. Porque devuelve algo que siempre estuvo dentro de ti. Tu capacidad de elegir cómo continuar. Tu capacidad de decidir qué significado dar a lo que viviste. Tu capacidad de construir una dirección distinta. Y cuando una persona descubre que puede elegir su interpretación, descubre algo aún más importante. Puede elegir su identidad. Porque la identidad no es solo memoria. Es decisión repetida. Es significado sostenido. Es interpretación constante. Cada vez que eliges interpretar tu historia desde una posición más consciente, empiezas a construir una versión diferente de ti mismo. Una versión más libre, más clara, más fuerte, más presente. No porque tu pasado haya cambiado, sino porque tú cambiaste tu posición frente a él. Ese es el momento en que muchas cosas empiezan a reorganizarse dentro de ti. Empiezas a notar que tus decisiones ya no nacen solo del miedo. Empiezas a notar que tus reacciones ya no nacen solo de la costumbre. Empiezas a notar que tus pensamientos ya no repiten automáticamente lo mismo. Empiezas a notar que algo nuevo está apareciendo. Algo que siempre estuvo ahí, pero que ahora empieza a tomar fuerza. Tu capacidad de dirigir tu propia historia. Y cuando esa capacidad aparece con claridad, empiezas a comprender algo que transforma completamente la forma en que miras el futuro. El futuro no es el lugar al que vas. Es el lugar que empiezas a construir cada vez que decides quién quieres ser a partir de ahora. Empiezas a comprender algo que cambia profundamente tu manera de mirar el futuro. El futuro no es un lugar al que algún día llegarás. Es algo que comienza a construirse cada vez que decides quién eliges ser ahora.
Durante mucho tiempo pensaste que el cambio ocurría en momentos grandes. Momentos visibles. Momentos importantes. Momentos que marcaban un antes y un después. Pero ahora empiezas a notar algo distinto. El cambio real no comienza en los grandes momentos. Comienza en los pequeños. En decisiones casi invisibles. En elecciones silenciosas. En acciones que nadie más ve. Porque tu vida no cambia de repente. Tu vida cambia cuando cambian tus decisiones repetidas. Cada día. Cada semana. Cada vez que eliges actuar de una manera distinta a la que antes parecía automática. Ese es el punto en el que muchas personas se detienen. Porque esperan sentir algo extraordinario antes de cambiar. Esperan seguridad. Esperan claridad total. Esperan una señal definitiva. Pero ahora empiezas a entender algo diferente. El cambio no necesita una señal. Necesita una decisión. Una decisión pequeña. Una decisión repetida. Una decisión sostenida. Tal vez durante años pensaste que transformar tu vida significaba hacer algo enorme. Algo difícil. Algo lejano. Pero ahora empiezas a ver algo más simple. Transformar tu vida significa transformar tus elecciones diarias. La forma en que hablas contigo mismo. La forma en que utilizas tu tiempo. La forma en que eliges tus pensamientos. La forma en que respondes cuando aparece la duda. La forma en que reaccionas cuando aparece el miedo. Cada una de esas decisiones parece pequeña. Pero ninguna es insignificante. Porque cada decisión repetida construye una dirección. Y cada dirección repetida construye una identidad. Ese es el momento en el que empiezas a notar algo nuevo dentro de ti. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual. Empiezas a notar que ya no aceptas lo mismo. Empiezas a notar que ya no decides de la misma manera. Tal vez el cambio todavía no es visible desde afuera. Pero ya es real por dentro. Ese es el tipo de cambio que transforma la vida de verdad. No el cambio que impresiona a otros. El cambio que reorganiza tu camino. Porque cuando una persona cambia sus decisiones pequeñas, cambia sus resultados grandes, cambia sus conversaciones, cambia sus prioridades, cambia sus hábitos, cambia su dirección. Y lo más importante de todo, cambia su identidad. Durante mucho tiempo pensaste que la identidad era algo fijo. Algo que simplemente eras. Algo que no podía modificarse. Pero ahora empiezas a comprender que la identidad es una construcción diaria. Una construcción hecha con elecciones repetidas. Con pensamientos sostenidos. Con acciones consistentes. Cada vez que eliges actuar como la persona en la que quieres convertirte, esa persona empieza a existir. No en el futuro. Ahora. Tal vez al principio esa elección parece pequeña. Incluso incómoda. Porque tu mente todavía recuerda el camino antiguo. Todavía reconoce las reacciones anteriores. Todavía intenta volver a lo conocido. Eso es normal. Es parte del proceso. Porque cambiar no significa olvidar lo que eras. Significa decidir quién estás empezando a ser. Y esa decisión se fortalece cada vez que eliges avanzar aunque no tengas todas las respuestas. Cada vez que eliges actuar aunque no tengas toda la seguridad. Cada vez que eliges continuar aunque no tengas todas las garantías. Ese es el momento en el que tu vida empieza a reorganizarse de verdad. No porque algo mágico haya ocurrido, sino porque tú estás ocurriendo de una manera diferente. Empiezas a notar que tu tiempo tiene más valor. Empiezas a notar que tu energía tiene más dirección. Empiezas a notar que tus decisiones tienen más intención. Empiezas a notar que tu camino tiene más claridad. Ese es el resultado de algo muy simple. Elegiste dejar de esperar. Elegiste empezar. Elegiste actuar. Y cuando una persona comienza a actuar desde esa posición, aparece algo que antes parecía reservado solo para quienes estaban muy lejos. Empieza a aparecer confianza. No la confianza que llega antes de actuar. La confianza que aparece después de avanzar. Empieza a aparecer algo que durante mucho tiempo parecía inalcanzable. Confianza. No la confianza que llega de repente. No la confianza que depende de lo que otros opinan. No la confianza que aparece cuando todo es seguro. Sino una confianza diferente. Más silenciosa. Más estable. Más real. La confianza que nace cuando empiezas a actuar de una manera distinta a la que actuabas antes. Durante años pensaste que la confianza era el punto de partida. Que primero necesitabas sentirla para avanzar. Que primero necesitabas tener certeza para decidir. Que primero necesitabas seguridad para intentarlo.
Pero ahora empiezas a descubrir algo completamente diferente. La confianza no aparece antes del movimiento. Aparece después. Aparece cuando haces algo que antes no hacías. Aparece cuando decides avanzar aunque todavía exista duda. Aparece cuando eliges continuar aunque todavía exista incertidumbre. Ese es el momento en que algo cambia dentro de ti. Empiezas a confiar no porque todo esté resuelto. Empiezas a confiar porque estás avanzando. Tal vez al principio ese cambio es pequeño. Casi invisible. Una decisión distinta. Una conversación diferente. Un pensamiento nuevo. Una acción que antes habrías evitado. Pero cada uno de esos pasos deja una señal dentro de ti. Una señal que tu mente reconoce. Una señal que tu identidad registra. Una señal que tu historia empieza a recordar. Empiezas a notar que puedes hacer más de lo que creías. Empiezas a notar que puedes decidir más de lo que pensabas. Empiezas a notar que puedes avanzar más de lo que imaginabas. Ese descubrimiento no llega como una emoción intensa. Llega como una certeza tranquila. Una certeza que no necesita demostraciones. Una certeza que no necesita aprobación. Una certeza que no depende del resultado inmediato. Depende del movimiento. Porque cada vez que avanzas, tu mente aprende algo nuevo. Aprende que el miedo no detiene. Aprende que la duda no controla. Aprende que la incertidumbre no define. Aprende que tú decides. Ese aprendizaje cambia tu forma de actuar. Pero también cambia tu forma de verte. Durante mucho tiempo pensaste que la confianza era una característica. Algo que algunas personas tenían. Y otras no. Pero ahora empiezas a notar algo diferente. La confianza es una consecuencia. Una consecuencia de lo que haces repetidamente. Cada decisión sostenida fortalece tu dirección. Cada acción consciente fortalece tu identidad. Cada paso repetido fortalece tu seguridad. Y poco a poco empiezas a notar algo más profundo. Empiezas a confiar en tus decisiones. Empiezas a confiar en tu capacidad de adaptarte. Empiezas a confiar en tu capacidad de aprender. Empiezas a confiar en tu capacidad de continuar incluso cuando no todo está claro. Ese tipo de confianza cambia todo. Porque ya no necesitas controlar cada resultado. Necesitas confiar en tu capacidad de responder a lo que ocurra. Ese es el momento en que el miedo pierde su posición central. No desaparece. Pero deja de dirigir. Deja de decidir. Deja de detener. Empieza a convertirse en una señal. Una señal de que estás entrando en territorio nuevo. Una señal de que estás creciendo. Una señal de que estás avanzando. Y cuando el miedo deja de ser un límite, empieza a convertirse en una guía. Una guía que indica dónde está el cambio. Dónde está el movimiento. Dónde está la transformación. Ese descubrimiento cambia tu relación con el futuro. Antes el futuro parecía incierto. Ahora empieza a parecer abierto. Antes parecía arriesgado. Ahora empieza a parecer posible. Antes parecía lejano. Ahora empieza a sentirse cercano. Porque ya no estás esperando condiciones perfectas. Estás creando movimiento. Y el movimiento crea dirección. La dirección crea claridad. La claridad crea confianza. Ese es el proceso que muchas personas nunca ven. Porque esperan sentir confianza antes de empezar. Pero tú empiezas a entender algo diferente. La confianza aparece cuando decides avanzar sin esperar permiso. Sin esperar aprobación. Sin esperar garantías. Solo avanzando. Solo actuando. Solo construyendo. Y cuando esa confianza empieza a estabilizarse dentro de ti, aparece algo aún más poderoso que la confianza misma. Empieza a aparecer una sensación que cambia completamente la forma en que miras tu vida. Empieza a aparecer la certeza de que ya no eres la misma persona que empezó este camino. Empiezas a sentir algo que antes parecía difícil de explicar. La certeza de que ya no eres la misma persona que empezó este camino. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo cambió dentro de ti. Durante mucho tiempo pensaste que el cambio tenía que ser visible para ser real. Que tenía que notarse rápidamente. Que tenía que transformar todo de una vez. Pero ahora empiezas a comprender algo diferente. El cambio más importante ocurre antes de que alguien más pueda verlo. Ocurre en silencio. Ocurre en tus decisiones. Ocurre en tu manera de pensar. Ocurre en tu forma de responder a lo que antes te detenía. Tal vez desde afuera todo parece parecido. Las mismas calles. Las mismas personas. Las mismas responsabilidades. Los mismos horarios.
Pero desde adentro algo es distinto. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual. Empiezas a notar que ya no dudas de la misma manera. Empiezas a notar que ya no interpretas tu vida como antes. Ese es el tipo de transformación que no necesita confirmación externa. Porque ya no depende de lo que otros vean. Depende de lo que tú sabes. Sabes que ahora observas con más claridad. Sabes que ahora decides con más intención. Sabes que ahora avanzas con más conciencia. Ese conocimiento cambia tu relación contigo mismo. Antes necesitabas pruebas. Ahora necesitas coherencia. Antes necesitabas señales externas. Ahora confías en tu dirección interna. Antes necesitabas aprobación. Ahora necesitas consistencia. Ese es el momento en el que muchas personas descubren algo importante. El cambio no es un evento. Es una práctica. No ocurre una sola vez. Se sostiene todos los días. Se fortalece con cada decisión. Se protege con cada elección consciente. Porque cuando una persona empieza a transformarse de verdad, aparece una responsabilidad nueva. La responsabilidad de no volver a vivir en automático. Durante años tu mente reaccionó sin preguntarte. Decidió sin avisarte. Repitió sin consultarte. Pero ahora algo es diferente. Ahora puedes observar. Ahora puedes elegir. Ahora puedes detenerte antes de repetir. Ese es el verdadero poder del cambio consciente. No eliminar el pasado, sino dejar de repetirlo sin darte cuenta. Tal vez por eso empiezas a notar algo más. Empiezas a notar que algunas decisiones que antes parecían normales, ahora ya no lo parecen. Algunas conversaciones que antes parecían inevitables, ahora parecen opcionales. Algunas reacciones que antes parecían automáticas, ahora parecen elegibles. Ese es el momento en el que entiendes que tu transformación no depende de un día específico. Depende de lo que decides repetir a partir de ahora. Cada vez que eliges actuar con intención, refuerzas tu nueva dirección. Cada vez que eliges pensar con claridad, refuerzas tu nueva identidad. Cada vez que eliges continuar aunque sea difícil, refuerzas tu nueva historia. Y poco a poco empiezas a notar algo aún más profundo. Empiezas a notar que ya no estás intentando cambiar tu vida. Estás viviendo de otra manera. Ese es el punto en el que el cambio deja de ser esfuerzo y empieza a convertirse en identidad. Porque cuando una acción se repite con conciencia suficiente, deja de sentirse extraña. Empieza a sentirse natural. Y cuando algo nuevo empieza a sentirse natural, significa que ya forma parte de ti. Ese es el momento en el que muchas personas descubren algo inesperado. No necesitas esperar resultados para saber que estás avanzando. Puedes reconocer el avance en tu manera de pensar, en tu manera de decidir, en tu manera de interpretar lo que ocurre. Ese reconocimiento fortalece algo que antes parecía frágil. Tu confianza en tu propio proceso. Ya no necesitas comparar tu camino con el de otros. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas justificar tu dirección. Solo necesitas continuar. Porque continuar es lo que transforma un cambio momentáneo en una transformación real. Y cuando una persona llega a este punto, aparece algo que cambia completamente la forma en que mira el camino que tiene delante. Empieza a entender que su historia no solo puede transformarse, puede convertirse en un ejemplo silencioso para otros que todavía están donde él estuvo antes. Empiezas a notar algo que antes no imaginabas. Tu cambio ya no solo te afecta a ti, empieza a influir en lo que ocurre alrededor. No porque estés intentando convencer a nadie. No porque estés intentando demostrar algo, sino porque las decisiones conscientes tienen una fuerza silenciosa que siempre deja huella. Durante mucho tiempo pensaste que transformar tu vida era un proceso individual. Algo que ocurría únicamente dentro de ti. Algo que no tenía relación con los demás. Pero ahora empiezas a ver algo diferente. Cada persona que decide vivir con más claridad, cambia el espacio en el que vive. Cambia sus conversaciones. Cambia sus relaciones. Cambia su forma de actuar. Y cuando cambia su forma de actuar, cambia lo que ocurre a su alrededor. Tal vez al principio nadie lo dice. Tal vez al principio nadie lo reconoce. Tal vez al principio nadie lo entiende completamente. Pero algo empieza a moverse. Las personas empiezan a notar tu calma. Empiezan a notar tu dirección. Empiezan a notar tu seguridad. Empiezan a notar tu manera distinta de responder ante las dificultades. Y aunque no lo expresen con palabras, lo perciben. Porque cuando alguien deja de reaccionar como antes,
los demás lo sienten. Cuando alguien deja de detenerse como antes, los demás lo observan. Cuando alguien deja de dudar como antes, los demás lo recuerdan. Ese tipo de influencia no necesita explicaciones. No necesita discursos. No necesita convencer. Solo necesita coherencia. Porque la coherencia es una forma silenciosa de liderazgo. Y muchas veces, es la forma más poderosa. Tal vez por eso empiezas a notar algo más profundo todavía. Empiezas a notar que algunas personas comienzan a hacerte preguntas diferentes. Preguntas que antes no hacían. Preguntas que revelan curiosidad. Preguntas que revelan interés. Preguntas que revelan posibilidad. No porque tengan todas las respuestas, sino porque empiezan a ver en ti algo que antes no veían. Empiezan a ver lo que ocurre cuando alguien decide cambiar de verdad. Ese es el momento en el que entiendes algo importante. Tu transformación nunca fue solo para ti. Siempre tuvo un alcance mayor. Siempre tuvo un impacto más amplio. Siempre tuvo un propósito más profundo. Porque cada persona que decide despertar su conciencia, abre una puerta invisible para otros. Una puerta que antes parecía cerrada. Una puerta que antes parecía lejana. Una puerta que antes parecía imposible. Tal vez tú mismo viste esa puerta en alguien más alguna vez. Tal vez viste una decisión distinta en otra persona. Tal vez viste una actitud diferente. Tal vez viste una manera nueva de interpretar la vida. Y sin darte cuenta, esa imagen quedó contigo. Ahora empieza a ocurrir lo mismo contigo. Tu manera de actuar empieza a convertirse en una referencia silenciosa. Tu manera de decidir empieza a convertirse en una señal. Tu manera de continuar empieza a convertirse en una invitación. Una invitación que no obliga. Una invitación que no presiona. Una invitación que no exige. Solo muestra que es posible. Y cuando una persona descubre que algo es posible, algo cambia dentro de ella. Porque la posibilidad transforma la percepción. Y la percepción transforma las decisiones. Y las decisiones transforman la vida. Ese es el momento en el que entiendes algo que antes parecía invisible. Tu historia no terminó cuando empezaste a cambiar. Tu historia empezó de verdad cuando decidiste continuar. Porque continuar es lo que convierte una decisión en destino. Continuar es lo que convierte un pensamiento en dirección. Continuar es lo que convierte una intención en realidad. Tal vez por eso ahora puedes ver algo que antes parecía lejano. Puedes ver que tu camino no depende de lo que ocurrió antes. Depende de lo que decides sostener ahora. Depende de lo que eliges repetir cada día. Depende de lo que eliges creer sobre ti mismo a partir de este momento. Y cuando una persona llega a este punto, aparece una comprensión que cambia completamente la manera en que interpreta su vida. Empieza a entender que el verdadero poder no está en esperar oportunidades. Está en convertirse en la persona capaz de crearlas. Y entonces ocurre algo que muchas personas pasan toda su vida esperando. Pero muy pocas llegan a comprender. Descubres que el cambio que buscabas afuera, siempre estuvo esperando dentro de ti. Durante años pensaste que necesitabas más tiempo, más oportunidades, más apoyo, más condiciones, más respuestas. Pero ahora entiendes algo diferente. Nunca fue el momento. Nunca fue el entorno. Nunca fue la suerte. Siempre fue la decisión. La decisión de dejar de vivir en automático. La decisión de dejar de repetir lo aprendido sin cuestionarlo. La decisión de dejar de esperar permiso para avanzar. Porque en el instante en que decides pensar por ti mismo, algo se enciende. En el instante en que decides actuar con intención, algo despierta. En el instante en que decides creer en tu propia dirección, algo cambia para siempre. Y ese cambio ya no depende del pasado. Depende de ti. Tal vez nadie te enseñó esto antes. Tal vez nadie te dijo que eras capaz. Tal vez nadie te mostró el camino. Pero ahora lo sabes. Lo sabes porque lo sentiste. Lo sabes porque lo enfrentaste. Lo sabes porque decidiste continuar incluso cuando no era fácil. Y esa es la diferencia entre quienes esperan toda su vida y quienes transforman su historia. Las personas que esperan claridad. Las personas que despiertan, crean claridad. Las personas que esperan confianza. Las personas que despiertan, construyen confianza. Las personas que esperan el momento perfecto. Las personas que despiertan, se convierten en el momento. Hoy ya no eres la misma persona que empezó este camino. Hoy no miras la vida igual.
Hoy no interpretas tus límites igual. Hoy no escuchas tu miedo igual. Porque ahora sabes algo que antes parecía invisible. Tu vida no cambia cuando el mundo cambia. Tu vida cambia cuando tú decides cambiar tu forma de verlo. Y cuando cambias tu forma de verlo, cambias tu forma de actuar. Y cuando cambias tu forma de actuar, cambias tu destino. Ese es el verdadero poder que siempre estuvo esperando dentro de ti. No es un secreto oculto. No es un privilegio para unos pocos. No es algo reservado para personas especiales. Es una decisión. Tu decisión. Tal vez hoy sea el primer día en que lo entiendes de verdad. Tal vez hoy sea el momento en que algo dentro de ti dejó de dudar. Tal vez hoy sea el instante en que tu historia empezó a cambiar. Porque el despertar no ocurre cuando aprendes algo nuevo. Ocurre cuando decides vivir diferente. ¿Y si este mensaje llegó hasta ti en el momento correcto? Entonces no fue casualidad. Significa que algo dentro de ti está listo para avanzar. Por eso quiero hacerte una invitación muy simple, pero muy poderosa. Si sentiste que esta historia habló contigo, suscríbete ahora. No para seguir viendo vídeos, sino para seguir despertando. Porque este canal existe para recordarte algo que el mundo olvida decirte. Tu poder nunca desapareció. Solo estaba esperando que decidieras usarlo. Este es tu momento. Este es tu camino. Este es tu despertar. Y apenas estás empezando.